Bien, buenos días. Bienvenidos al- a la sesión número 4 del desafío 5 días. Así que hoy es el día 4 de 5. Yo confío, vamos a ver si hoy se nos va en 20 minutos. Es que la intro siempre nos está traicionando un poquito, pero traté de que lo que tenemos hoy sea un poco más compacto. Vamos a ver si nos sale. Sea como sea, si ya estás aquí con nosotros, si no has escrito algo en el chat, recuerda hacerlo, para fines de yo tener noción de quién estuvo con nosotros en esta experiencia. Vamos a hacer el ejercicio que solemos hacer. Vamos al chat y van a escribir sin enviar. De momento, escribir hasta que yo diga. Escriben en el chat cómo se llamó la sesión de ayer. Si no sabe o no recuerda, póngalo así. No me acuerdo, no sé. ¿Ok? Esa es una respuesta. Esto es una zona libre de juicios, así que esa no es la idea. La idea es estimular el aprendizaje. Por eso yo creo en la repetición, yo creo que es bíblica y yo creo que es la forma en que nosotros aprendemos. La sesión de ayer y la enviamos, le das al botón Enter en 3, 2, 1. Adelante. A ver, eso. Eso, gracias a los que pusieron, no lo recuerdo. Excelente. Muy bien. Kenny puso, no pude estar. Les recuerdo que estas sesiones están siendo grabadas, claro. Yo las envío a solicitud. Cuando alguien quiere el enlace, yo se lo envío sin ningún problema. Incluso aprovecho para decirle al grupo algo que respondí hace poco, y es que están subidas a YouTube de manera pública, no privada. En otras palabras, que se pueden utilizar y las puedes compartir con tu equipo de trabajo. Yo tengo una sugerencia todavía más excelente. Si alguien quisiera utilizar este material, escríbame. Es para yo darle unas ideas de cómo usarlo de manera más efectiva. Así que, bien, sí, la sesión de ayer se llamaba Gana campeonatos, no partidos. Y para repasar los 3 temas que hemos cubierto hasta ahora, les recuerdo, el día 1, si no te conviertes en quien eres, quién debes ser, si no te conviertes en quien debes ser, nunca vas a llegar a donde debes llegar. Y eso era lo de la ley del espejo, ¿no? El segundo día dijimos que Dios no te puso en la iglesia para que tú hagas la obra, sino para que tú elijas, bueno, elegir, hablamos ayer, para que tú equipes a los santos para la obra del ministerio. Ese fue el principio Jetro. Y ayer volvimos a hablar de Jetro, pero ya era trabajo en equipo. Y ayer decíamos que nunca vas, este es el resumen de la sesión de ayer, nunca vas a poder alcanzar un liderazgo de impacto si haces el trabajo tú solo o si depende de tu talento. Son los dos errores. Solo lo vas a lograr si armas el equipo de trabajo correcto, de eso hablamos también, y si te dedicas a equiparlos para que ellos lleven a cabo la obra del ministerio. Fíjense que estamos hablando de unas columnas importantes para un ministerio efectivo y de influencia. Ayer hablamos de la importancia de reclutar a personas idóneas y de conformar un buen equipo de trabajo que en su momento nos ayude con la carga de la iglesia. Ese es el fin, así funciona y así lo vimos en la iglesia primitiva. Eso de armar un equipo no solo es la manera inteligente de enfrentar los desafíos del ministerio, que son muchos, ustedes son pastores y lo saben, sino que debes recordar que es el modelo que Dios estableció en la Biblia. Y estamos puestos y somos responsables por seguir esos modelos. Dios es más inteligente que nosotros. Sin embargo, resulta que este es precisamente uno de los puntos neurálgicos más sensibles que yo he visto en el ministerio, quizás el peor de todos. Y es que a la hora de desarrollar el ministerio pastoral, es frustrante no ver gente idónea en la iglesia, sobre todo cuando uno lleva poco tiempo, cuando es una iglesia pequeña de 20, 40, 60 personas. Pero peor, más frustrante es sí ver que hay personas cualificadas, pero darnos cuenta de que no tienen ningún deseo de involucrarse.
Pocas cosas yo pensaría, y es mi experiencia, o fue mi experiencia también, pocas cosas golpean el corazón de un pastor y de los líderes como la indiferencia y como la apatía que se percibe a veces en las personas. Y hoy yo quiero hablar de un principio que ha demostrado servir como antibiótico contra este problema. Así que si le prestas atención, vas a descubrir cómo elevar no solo el compromiso, el entusiasmo y el deseo de las personas. Es algo que seguramente todos ustedes conocen porque es un tema del que suelen hablar mucho los pastores. Sin embargo, yo he podido confirmar que aún hablándolo tanto y mencionándose tanto en los púlpitos, muchos líderes no tienen claridad de lo que esto es. Voy a mencionarlo en un instante. O al menos en su aplicación práctica. Y me refiero a lo que se conoce como la visión de la iglesia. La visión, de eso vamos a estar hablando hoy. Este tema de hoy, para fines del inicio y el repaso de mañana, se llama el poder de la visión. ¿Okay? El poder de la visión. De eso es que quiero irles hablando en el día de hoy. Y en unos instantes voy a abundar más sobre cómo se maneja la visión en el contexto de una iglesia. Pero primero quiero hablar de qué es y por qué es tan importante. Y les habla alguien que por muchos años no le prestó mucha atención al concepto de visión de la escuela ministerial de la que yo procedía. Como que se menospreciaba y se juzgaba a los pastores que hablaban de visiones personales y lo veíamos como divisionista, como de ego, una manifestación del ego, porque es mi visión y mi visión. Yo he cambiado en eso y les voy a explicar en el día de hoy por qué. Una visión en su interpretación más básica tiene que ver con un cuadro mental de hacia dónde es que se dirige una organización cualquiera. Y cuando una iglesia tiene una visión clara, esto le genera a las personas una percepción interna sobre el futuro de esa iglesia. Y produce como una anticipación de lo que esa iglesia será dentro de 2 años, dentro de 5, dentro de 10. Ni siquiera estoy hablando de planeación, estoy hablando del efecto de una visión en los líderes y en el pueblo. Y esa anticipación suele generar emoción y expectativa. ¿Y por qué esto es tan importante para una iglesia? Te voy a contar una anécdota, algo que pasó cerca de mí hace unos años. Yo tengo un amigo pastor que aprecio mucho y que es una de las personas más carismáticas sobre este planeta. No he conocido gente más carismática que este hombre, un hombre de Dios que ama a Dios, muy genuino. Es un comunicador brutal y es un predicador impresionante. Hace un tiempo, él comenzó a pastorear una iglesia grande de varios miles de personas que había heredado de su predecesor. En otras palabras, que no fue él quien inició la iglesia. Y por un tiempo la iglesia se mantuvo pujante, en crecimiento y en un avivamiento tremendo. Pero eso no duró tanto, porque este pastor dependía totalmente de sus talentos y le sobraban. Y ayer hablamos de cómo es que terminan esos casos. De hecho, él tenía un equipo de pastores y de líderes. No era un equipo bueno, era espectacular. Era un equipo grande, robusto, diverso en dones y en habilidades. Era un grupo de hombres y de mujeres que tenían una pasión increíble por el reino de Dios y que de hecho estaban contratados por la iglesia a tiempo completo. O sea, que laboraban todos los días, todo el día juntos. Pero pronto fue evidente que el pastor se apoyaba mucho más en sus talentos que en su propio equipo. No era que no usara el equipo, pero a la hora de la toma de decisiones y de visionar y de hacer la obra del ministerio, sus talentos eran los que le daban la espina dorsal y la fuerza de este pastor. Y eso comenzó a frustrar a sus pastores asociados y a todos estos líderes. ¿Qué sucedió? Pues mucha gente, como era, ahora lo hubiéramos pronosticado, ¿no? Mucha gente empezó a irse de la iglesia, incluyendo a muchos líderes. Varios de sus pastores también salieron
E incluso algunos se fueron a iniciar sus propias iglesias, y no siempre con el aval de su pastor. Y este pastor comenzó a atravesar una crisis emocional terrible por todo esto. Y en medio de toda esta inestabilidad, hubo un incidente que para él fue la estocada final, algo que le pegó durísimo. Y fue que su pastor asociado, el que era segundo en la iglesia, había varios pastores asociados, pero el que era segundo en la iglesia, su mano derecha, le anunció que también se iba. Pero lo que más duro le pegó, aparte de que se iba, fue la razón que le dio. Cuando mi amigo, el pastor, reunido con él, le preguntó por qué se iba, este hombre le respondió: es que yo no puedo seguir a alguien que no sabe para dónde va. Quiero que sepas que esto sí le pegó y le rompió el corazón a él. Y por un tiempo lo tomó mal. Él, para empeorar, pues, se resintió, y su resentimiento contra este hombre le duró bastante tiempo. Y lo tildó de traidor. Pero ¿sabes algo? Este hombre, yo lo conocía también, el pastor asociado, y él no era un traidor. De hecho, era un tremendo hombre de Dios, de unas convicciones y de una lealtad increíbles. El problema es que no solo él, nadie quiere seguir al lado de alguien que no sabe, mucho menos detrás, seguirlo, de alguien que no sabe para dónde va. ¿Acaso tú te subirías en un avión sin que te digan a qué ciudad es que vuela? ¿O te montarías en un bus público que no está rotulado por fuera? Nadie hace eso. Por eso, pastor querido, líder que me escucha, los miembros de tu iglesia te van a seguir, como dicen en Colombia, te van a coger la caña sin titubear, solo si tú sabes para dónde vas y para dónde va la iglesia. Y si ellos notan que tú sí lo sabes, van a sentirse inspirados, energizados, motivados. Y sabes que van a tener ganas de seguir tus locuras hasta el final. De hecho, lamentablemente así se forman también las sectas. Líderes visionarios, pero cuando se tuercen y el pueblo no está educado en la palabra, pues no saben discernir cuando su líder se ha desviado y siguen también en la dirección que no deberían. Ahora, volvamos al problema de cuando los miembros de la iglesia están apáticos y están renuentes a involucrarse en el ministerio. Si esta es la realidad, yo creo que es necesario que el pastor se haga una pregunta que es fácil de responder, pero es difícil de tragar. Es solo para maduros. Y esa pregunta es la misma pregunta de Judas. ¿Seré yo maestro? ¿Será que yo me estoy quejando de algo que yo mismo he causado? ¿Será que esa resistencia que yo percibo de la gente no es realmente hacia el ministerio, sino hacia esta iglesia? ¿Será que no quieren seguirme porque se dan cuenta de que yo no tengo idea de para dónde vamos? Te aseguro que si tú como pastor logras definir con claridad la visión de tu casa espiritual y luego la comunicas de una manera efectiva, el problema que vas a tener es otro. El problema que vas a tener luego es que no va a haber suficientes ministerios en la iglesia para ubicar toda la cantidad de voluntarios que te van a estar rogando que les permitas servir. Y quiero que sepas que el avivamiento de los voluntarios es solo uno de los efectos de tener clara la visión. Te voy a compartir algunos otros de igual peso o aún de más peso. Primero, tener una visión clara ayuda a los líderes a evitar una cantidad de distracciones. Distracciones generadas por cosas que tienen apariencia de buenas. No son necesariamente malas, pero que realmente lo que hacen es entorpecer la agenda de alta prioridad de la iglesia. Un ejemplo de esto es el peligro que ya hablamos, de ponernos a hacer la obra del ministerio y de quedar atrapados en una rutina de apagar incendios, de atender a personas en crisis, de resolver temas administrativos, temas financieros y cosas por el estilo. Pero cuando la visión es clara, sabremos cómo atender estas cosas importantes, pero sin abandonar las que son vitales para el ministerio, las que avanzan la agenda. Segundo, tener una visión clara les da a los líderes unos filtros que les permite evaluar
toda la lluvia de información que siempre están recibiendo. Los que hemos sido pastores sabemos que todo el tiempo estamos recibiendo y escuchando voces, opiniones y retroalimentación, feedback de personas bien intencionadas de la iglesia, a veces no tan bien intencionadas, ¿no? Sobre todo cosas de qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, sugerencias de qué cosas deberíamos estar haciendo como iglesia y cómo deberíamos estar haciendo, y que antes mi iglesia anterior lo hacían de esta manera, como desaprobando lo que uno está haciendo. Y ¿por qué es importante la visión? Porque cuando hay una visión definida, es fácil identificar a cuáles de todas estas ideas y estas voces debemos prestarle atención, porque hay que prestarle atención, como hizo Moisés con Jetro. Recuerden que ese no es un momento para uno elevarse o inflarse como el ungido, que es el único que escucha la voz de Dios. El pueblo también contiene voz de Dios. Y la visión nos permite filtrar y saber qué voces de esas debemos prestar atención, qué mensajes y qué cosas debemos simplemente dejar pasar cortésmente. Tercero, una visión provee enfoque y permite depurar el calendario de la iglesia y las cosas a las que se les está invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero. Hay iglesias que tienen más ministerios de los que deberían tener. Y de hecho, a menudo esos ministerios ni siquiera están produciendo resultados, pero consumen tiempo, atención del pastor, de los líderes, recursos. Hay pastores que llenan el calendario de actividades porque piensan que a las personas hay que mantenerlas ocupadas para que no pequen o para que no se aburran y se vayan de la iglesia. Y por tener sus agendas cargadas de actividades, sienten que están haciendo la obra del ministerio, pero no. Lo que están haciendo es dando puños al aire muchas veces. Pero cuando el pastor y su equipo tienen una visión clara y enfocada, eso les permite direccionar la iglesia de una manera efectiva. Les permite reestructurar el calendario y los planes de acción de la iglesia, aclarar la agenda, enfocarse en menos cosas, en aquellas cosas que están alineadas con la visión. Eso les facilita la toma de decisiones, porque saben a qué cosas decir que sí, qué cosas decir que no. Se le dice que no a aquellas que no corresponden a la visión. En otras palabras, que les da al pastor y a los líderes un nuevo poder de enfoque. La visión da enfoque. Y el enfoque es fundamental para alcanzar metas en cualquier contexto, no solamente de la iglesia. Hay un proverbio americano que dice, si tú persigues 2 conejos, no vas a atrapar a ninguno, porque te estás desenfocando. En esencia, en lo que respecta al crecimiento de una iglesia, su impacto, su influencia, escucha esto, pastor, una visión enfocada es todo. Es todo. Ahora, pastor querido, si yo te preguntara cuál es la visión que Dios te ha dado para tu iglesia o líder, para tu ministerio, yo te pregunto, ¿sabrías qué responder? ¿Existe esa visión? Muchos pastores reconocen que no tienen ni idea de la visión para su iglesia. Como les dije, yo fui uno de ellos por demasiado tiempo y eso me pasó una factura muy alta. Pero si tu respuesta es, sí, yo tengo clara la visión para mi iglesia. Mi siguiente pregunta sería entonces, ok, ¿y tu equipo? ¿La tiene tan clara y tan definida como la tienes tú? Y si tu respuesta fuera, sí, ellos la tienen perfectamente clara. Mi siguiente pregunta sería, ¿y la iglesia? ¿La tiene tan clara y definida como la tienes tú y como la tiene tu equipo? Te lo voy a poner de esta manera, en situación hipotética. Supongamos que yo me encuentro con un miembro de tu iglesia, un miembro nuevo, alguien que se está congregando en tu iglesia hace quizás unos 3 meses. Nos conocimos en la fila del banco, nos pusimos a hablar, empezamos a conversar y él o ella me dice, yo llevo 3 meses congregándome en la iglesia tal, del pastor tal. Entonces yo le pregunto, qué bien, excelente. Y una pregunta, cuéntame, ¿cuál es la visión de la iglesia? Si esta persona se tarda más de 3 segundos en responder, o si sube los ojos y dice algo como, yo creo que es algo como, quiero que sepas que o la iglesia no tiene una visión clara, o la tiene, pero no cautiva a las personas, no los mueve, no los hace vibrar, no los seduce.
O quizás sí es una visión inspiradora, pero los líderes, el pastor y los líderes, no la han sabido comunicar y contagiar. Y cualquiera de estos tres escenarios da el mismo fruto, un mal fruto, como si no hubiera visión. Y eso es algo que se debe atender con urgencia. Porque si el pastor no tiene una visión convincente, atractiva, una que la gente quiera seguir, le va a quedar muy difícil armar el equipo de trabajo que él necesita. Y le va a ser muy difícil reclutar los voluntarios que le van a ayudar a llevar la iglesia a donde Dios quiere. Bueno, pero algunos quizás se pregunte, pero ¿cómo se crea una visión? ¿Y cómo es que se hace atractiva y motivante para la iglesia? Pues por un lado, esto es un proceso que requiere oración, requiere reflexión, darle pensamiento con calma, requiere conocimiento y requiere mucha paciencia. Y lamentablemente, es imposible en una sesión corta como la de hoy explicar en detalle todos los ingredientes de este proceso. Pero mañana yo quiero plantear, y si Dios me permite, unas opciones que si te suenan te van a permitir trabajar no solo esta meta, sino también todos los temas que hemos estado hablando esta semana. Y te va a ayudar a catapultar todo lo que tú necesitas, que necesitas alcanzar como pastor. Pero por hoy, quiero por lo menos dejar planteadas algunas verdades básicas sobre cómo nace una visión y de qué se trata. El concepto visión a menudo lo vemos como otra palabra más de las que se escucha en las iglesias. Y para muchos ha sido más fácil, fue mi caso, más fácil fingir que entienden el concepto y hablar de la visión es más fácil a un nivel muy teórico y superficial, pero sin entender realmente la importancia práctica que esto tiene. Posiblemente hemos asistido a un congreso o a un seminario o a una conferencia de liderazgo o de emprendimiento y hemos visto cómo se enfatiza este concepto de la visión con tanta fuerza. Y por eso, quizás por pena, pero con toda esa insistencia, pues hemos adaptado o hemos aceptado que la visión debe ser algo muy importante para una iglesia, pero sin entender realmente por qué o cómo es tan importante. Para verlo más claro, quiero contrastarlo con otro concepto que hemos escuchado, que es el que se conoce como misión, visión y misión. Y lo que yo te voy a plantear hoy quizás es diferente a lo que has escuchado antes. Estas dos palabras, visión y misión, suenan parecidos y a menudo son intercambiadas. Y hay personas también, porque las personas tienen visión y misión, pero hay iglesias y hay ministerios que cuando tú escuchas su visión, te das cuenta que esa es su misión. O escuchas, nuestra misión es tal y te das cuenta que es su visión. Porque a veces se intercambian, pero hay una diferencia. Igual yo aclaro que diferentes escuelas han propuesto y han dado definiciones diferentes. Pero yo le voy a dar la que yo siento que mejor se alinea con el concepto iglesia. Primero, que es una misión con M. Toda institución tiene una sola misión fundamental. Y cada miembro de esa institución o de ese organismo se supone que asuma exactamente esa misma misión. La misión de las personas es la misión de la organización. Te pongo un ejemplo. Hace un par de décadas, Estados Unidos estuvo involucrado en la guerra del Golfo Pérsico. Y en alguna entrevista que le hicieron al general Collins, que fue el que se le atribuyó la victoria de esta guerra, le preguntaron cuál era la misión de Estados Unidos allá en Irak. Y él dijo, traer vivo o muerto a Saddam Hussein. Pero resulta que un reportero que estuvo allá en la guerra le estuvo preguntando a diferentes miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y cuando le preguntaron del tanque, ¿cuál es su misión? Él decía, traer vivo o muerto a Saddam Hussein. Y cuando le preguntaron al aéreo, traer vivo o muerto a Saddam Hussein. Y cuando le preguntaron al Navy, traer vivo o muerto a Saddam Hussein. Y cuando le preguntaron al cocinero que le cocinaba al resto de los soldados,
Mi misión, traer vivo o muerto a Saddam Hussein. Entonces, noten que por eso Estados Unidos tuvo una victoria contundente, porque había una claridad de la misión. Todos estaban apuntando a la misma dirección. La Iglesia Universal también tiene una sola misión, y es la misma misión para todas las iglesias cristianas que han existido por 2000 años, y para todos los cristianos. Y esa misión está en la Escritura, es Mateo 28:19, lo que le han llamado la Gran Comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dijo Jesús. Esa es la misión de la iglesia, y la tuya y la mía. No estoy diciendo que una iglesia no pueda redactar un enunciado de misión diferente a esto, a Mateo 28. Claro que sí, normalmente lo hacen, pero aunque sea con palabras diferentes, debe expresar la misma idea de la Gran Comisión. La misión de toda iglesia, y por lo tanto de todo creyente, es hacer discípulos. Y por si acaso, permítanme hacer un pequeño desvío, porque creo que les va a ser un aporte. Porque si nosotros estamos llamados a ser discípulos, tenemos que saber qué es un discípulo. Y si yo preguntara, ¿qué es un discípulo? ¿Qué para ti es un discípulo? Pues ojalá tuviéramos el tiempo, no lo tenemos, pero me encantaría escuchar sus diferentes definiciones. Digo, pero si esa es mi misión, debo tener esto claro, ¿sí o no? Pues yo te voy a dar una definición que es muy sencilla, pero yo siento que es muy clara. Un discípulo es una persona que hace 3 cosas como estilo de vida. 3. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a su prójimo como a sí mismo y hace a otros discípulos. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a su prójimo como a sí mismo y hace a otros discípulos. Ahí está englobado todo. Ahí aparece Cristo, ahí aparece la cruz, ahí aparece el Calvario, ahí aparece su resurrección, porque es imposible amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo si nuestras decisiones no están enraizadas en el milagro que ocurrió en el Calvario hace 2000 años. Ahora, esa es la definición de misión, que es el resultado final que se está persiguiendo. Ahora, ¿por qué visión? Pues, para que lo entiendas mejor, voy a contrastarlo. Mientras que la misión es el destino, la visión es el camino para llegar a ese destino. Misión es lo que se debe cumplir. Visión es cómo lo vamos a cumplir. Y eso explica por qué es común que las personas hablen de la visión de nuestra iglesia. La misión es una sola, pero las visiones son variadas y son particulares a cada iglesia. Y quiero aclarar para que no haya confusión. Yo dije al principio que la visión de la iglesia causa en las personas una expectativa de su futuro, pero es porque la visión nos pinta un cuadro de cómo es que vamos a llegar, y eso es lo que trae energía. Te pongo un ejemplo. Si un empresario quiere iniciar un negocio de hacer pan, el producto final, ¿qué es? El pan. Esa es la misión. Pero el medio para producir ese pan es una panadería. Y a lo mejor él quiere un pan especial, quizás es orgánico, quizás tiene unas características que le parecen espectaculares, pero esa es la misión, eso es lo que quiere hacer. Pero lo va a hacer a través de una panadería, esa es su visión. Esa panadería es con la que él sueña. Lo que más le va a producir emoción y enfoque es pensar en la panadería, con su cocina, con todas sus máquinas, con los hornos, con los empleados, el letrero afuera, su logotipo, los colores de su marca, la decoración espectacular que ya piensa hacerle al lugar, hasta el olor del pan él ya se puede imaginar. Esa visión es lo que lo inspira y lo energiza, es a lo que le apunta, y esa visión es la encargada de producir la misión. Ahora, ¿qué determina la visión de una iglesia? La visión de una iglesia no exactamente se decide, sino que se descubre. Escucha esto. Y esto es porque hay una serie de elementos diferentes a la voluntad del pastor que son los que prácticamente construyen esa visión. Pero no es el pastor quien la construye, sí, en gran medida, pero es por causa de unos elementos que hay en él. La visión tiene que ver mucho con el llamado, con la pasión, con los dones y con los valores centrales del pastor o del fundador de la iglesia o del equipo.
Y cuando es del pastor, de una manera natural y casi inevitable, él la transfiere a su equipo y a la iglesia. Estas cosas son las que van a definir en gran medida el estilo ministerial y los énfasis que se van a ver en esa iglesia. Por ejemplo, hay iglesias, y esto estarás de acuerdo conmigo, que son conocidas por su énfasis, digamos, en la alabanza y la adoración. Si yo te preguntara que me mencionaras algunas, me dirías nombres. Otras por su evangelismo. A lo mejor dices, sí, yo sé cuál. Otras por la obra social. Otras por su énfasis en los dones del Espíritu Santo o en la profecía. Otras por la enseñanza expositiva de la Biblia. Otras por sus programas de restauración para la familia. Otras por el discipulado. Otras por su estructura de grupos pequeños. Y cada una de estas inclinaciones o estilos conecta con la visión de cada iglesia. Y si te das cuenta, estamos hablando de ¿qué? De identidad. Estamos hablando de la identidad particular de cada iglesia. La visión entonces no es otra cosa que la identidad de una iglesia traducida en acciones y programas. Acciones y programas que cuando se ejecutan huelen a esa iglesia y le van a apuntar el cumplimiento de la misión, la gran comisión, que es hacer discípulos a través de esos estilos particulares. Y quizás alguno me diga, no, pero se supone que una iglesia de sana doctrina sea balanceada y ahí deben aparecer todos los aspectos del evangelio. Eso es cierto, no estoy diciendo que estén desbalanceadas, aunque algunas las están y han abandonado temas importantes del reino de los cielos. Es cierto, debe haber un balance, pero aún dentro de ese balance no hay forma de evitar que cada una sea impregnada por la pasión, por los valores centrales y por los dones de su pastor o de su equipo, de quienes hayan establecido la visión. Y quiero que sepas algo, ni a Dios le interesa evitarlo. ¿No has leído que dentro del cuerpo Él colocó el ojo, el pie, la mano y cada miembro del cuerpo para que todos le apunten a un mismo propósito, pero cada uno aportando de manera diferente? Piensa, por ejemplo, en algunas iglesias grandes que conoces. Independientemente de si son iglesias que te gustan o no, no te das cuenta de que cada una de ellas es famosa por algo específico que la distingue de las demás. ¿Y sabes qué? A veces no se destacan por algo bueno. Es la realidad. Por ejemplo, hay iglesias que han basado su identidad y por lo tanto su visión en la pompa, en los excesos, el dinero, el poder. Y este no es el evangelio de Jesucristo, eso lo sabemos. Si conoces la palabra, sabes que no lo es. Pero como tienen identidad y tienen visión, crecen e impactan sus comunidades. Quizás no como deberían o como a mí me gustaría, pero es que ese es el poder de la visión. Por eso las sectas crecen también. Por eso dije que la visión no se decide, sino que se descubre. Y si no lo has hecho todavía, tú como pastor eres responsable de descubrir con tu equipo, si ya lo tienes, descubrir cuál es la identidad de tu iglesia o de tu ministerio y qué la hace particular. Porque debes saber que de esa unicidad que Dios le da a cada casa espiritual es que va a salir la visión. Y esa identidad es precisamente el ingrediente que esa iglesia deberá explotar para despuntar, para darse a conocer, para destacarse en su entorno y para impactar su comunidad. Bueno, es mucho lo que faltaría por enseñar sobre la visión y sobre estos temas, y ni se diga del proceso de cómo es que se descubre, cómo es que se define y cómo es que se debe comunicar. Pero obviamente aquí alcanzamos solo a rascar la superficie y como quiera me pasé bastante de los 20 minutos. Como les decía, yo aspiro a mañana dejarles unas sugerencias de cómo echar a andar estos procesos y cualquier otro de los que ya hablamos en la semana. Así que esto va a ser todo por hoy. Por favor, recuerda escribir en el chat algo antes de salir y vamos a orar para despedir. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias por el privilegio de llegar al corazón, a los oídos, de Dios, a la mente de hombres y mujeres del reino, pastores, líderes y aún personas que lideran fuera de la iglesia, que reconocen que eso que hacen es ministerio también. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú siembres estas verdades en los corazones y que permitas florecer sus ministerios, sus iglesias locales
para gloria del Hijo de Dios, eso no es para gloria de nosotros, Padre del cielo. Queremos ver el reino despuntar, queremos ver el evangelio afectar nuestras comunidades y llevar, mi Dios, la palabra de salvación y de restauración a miles de personas en la medida que el Espíritu nos concede. Los tiempos son difíciles, se acerca el gran día y queremos, mi Dios, estar haciendo la hora del ministerio. La nuestra es equipar a los santos. Concédenos ese privilegio, Padre. Gracias te damos, despedimos este día y te entregamos y te dedicamos nuestro día, nuestros pensamientos, nuestras acciones y el resto de la semana. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Otra vez gracias por haber estado conmigo. Será entonces hasta mañana la sesión número 5 y última. Chao, que tengan un lindo día todos.